Muy buenas tardes a todos. Vamos a continuar con el desarrollo de nuestras sesiones de aprendizaje del curso de Farmacología 1. En esta ocasión corresponde tratar el tema de farmacología del sistema nervioso autónomo. Para eso vamos a desarrollar el siguiente contenido temático: farmacología del sistema nervioso autónomo simpático. ¿Qué objetivos esperamos conseguir al término de esta sesión de aprendizaje? Que cada uno de ustedes como estudiantes expliquen el mecanismo de los agentes farmacológicos que llevan por nombre agonistas y antagonistas adrenérgicos. Pero además, que por favor todos deben de adquirir la capacidad para poder seleccionar adecuadamente a los agentes farmacológicos adrenérgicos y antiadrenérgicos como parte de la estrategia terapéutica en determinadas situaciones clínicas. Veamos entonces la farmacología de este primer sistema. Estamos hablando del sistema nervioso autónomo simpático. Es aquella que forma parte de la farmacología y que tiene por finalidad estudiar a los agentes farmacológicos adrenérgicos para poder regular la homeostasis adrenérgica. ¿Eso qué significa? Que muchas veces la actividad adrenérgica puede haberse modificado fisiológicamente, es decir, puede incrementar la sinapsis adrenérgica o puede verse reducida. Cuando esto ocurre, simple y llanamente, los efectos fisiológicos van a cambiar, generándose así un desequilibrio homeostático. Por lo tanto, ¿cómo podemos regular dicho desequilibrio? A través del empleo de agentes farmacológicos que van a imitar o en todo caso bloquear la actividad adrenérgica, ya sea cuando haya reducido su función o cuando se haya incrementado su función. Entonces, los fármacos que van a estudiarse en este punto se van a clasificar en dos grandes familias. El primero, los denominados simpático-miméticos, y luego estudiaremos a los agentes farmacológicos denominados simpaticolíticos. Ambos, habíamos mencionado, van a regular la homeostasis adrenérgica. Para ello es necesario que recordemos el esquema siguiente. El sistema nervioso autónomo simpático y parasimpático están de alguna manera implicados en sus funciones. Si nosotros recordamos, el simpático es aquella que va a activar a receptores adrenérgicos con la finalidad de generar su mecanismo de acción y efecto. Sin embargo, el parasimpático hace lo mismo, pero van a generar efectos contrarios cuando interaccionan sobre dianas moleculares diferentes, pero que se encuentran localizados, inclusive en el mismo órgano. ¿Y cómo lo hacen? El simpático libera inicialmente al neurotransmisor llamado acetilcolina, para que luego en la segunda sinapsis vaya a liberar a la noradrenalina. Y ella, en el espacio sináptico, va a localizar e interaccionar con sus receptores adrenérgicos alfa 1, alfa 2, beta 1, beta 2 o beta 3. Sin embargo, el parasimpático en la primera sinapsis libera acetilcolina y en la segunda también acetilcolina. Ella, cuando sale al espacio sináptico, va a localizar a sus receptores muscarínicos o nicotínicos. ¿Ok?
¿Y dónde encontramos a dichos receptores de manera general? En todo nuestro organismo, en el sistema nervioso central y a nivel periférico. Y a nivel periférico, por ejemplo, en el músculo liso bronquial, en el músculo liso uterino, por ejemplo. También lo vamos a encontrar en el músculo cardíaco, ¿ok? Y a nivel de las glándulas secretoras. Eso significa entonces que ambos neurotransmisores tienen que interaccionar químicamente con sus dianas moleculares ya mencionadas para iniciar la cascada de reacciones bioquímicas de manera interna, es decir, generar cambios celulares para que luego ellos se conviertan en el efecto. Y dependiendo del órgano blanco, se van a generar efectos de manera específica. Veamos entonces básicamente lo que sucede con el sistema nervioso autónomo simpático. En la primera sinapsis se libera la acetilcolina y esta acetilcolina va a tener que interaccionar con su receptor nicotínico. Que dicho sea de paso, este receptor nicotínico pertenece a la clasificación de los receptores acoplados a canales iónicos o también conocido con el nombre de ionotrópicos. Posteriormente, en la segunda sinapsis, se va a liberar la noradrenalina y esta noradrenalina va a buscar a sus receptores adrenérgicos, pudiendo ser alfa o beta. ¿Ok? Pero ¿qué sucede cuando existe una anomalía en la capacidad funcional, en este caso, del sistema nervioso autónomo simpático? Va a ocurrir dos situaciones. La primera, una hipofunción que tiene básicamente relación con una deficiencia de los niveles de noradrenalina, es decir, puede existir una producción inadecuada de noradrenalina, por lo tanto, eso significa que van a activar menos receptores adrenérgicos, por lo tanto los efectos van a disminuir. ¿Estamos de acuerdo? Y al disminuir dichos efectos ya se está rompiendo el equilibrio homeostático. ¿Ok? Perfecto. Entonces, también existe la posibilidad de que se produzca una hiperfunción adrenérgica. ¿Eso qué significaría? Que es muy probable que el sistema nervioso autónomo simpático esté produciendo niveles altos de noradrenalina, por lo tanto van a estimular en mayor proporción a los receptores adrenérgicos y eso va a generar, obviamente, un aumento en su función. Entonces, básicamente, la reducción y el aumento estaría desencadenando un desequilibrio homeostático, en este caso, del sistema nervioso autónomo simpático. Por lo tanto, debe de ser regulado. ¿Y qué necesitamos para regular la hipofunción, es decir, la reducción adrenérgica? Simple y llanamente, fármacos que sean agonistas adrenérgicos, es decir, aquellos que van a imitar la actividad del sistema nervioso autónomo simpático para lograr dicho objetivo. Pero cuando se encuentra incrementada, es necesario que se utilicen agentes farmacológicos que reciben el nombre de antagonistas adrenérgicos. Es decir, aquellos principios activos que tengan por finalidad bloquear a estos receptores para que el exceso de la noradrenalina no siga activándolo. Entonces, en este capítulo, nosotros vamos a estudiar
a dos familias farmacológicas que reciben el nombre de agonistas y antagonistas adrenérgicos, teniendo en cuenta que ambos tienen por finalidad regular el desequilibrio homeostático que se haya podido producir, ya sea la hipofunción o la hiperfunción. Veamos entonces a continuación el primer grupo farmacológico. Nos estamos refiriendo a los agentes simpaticomiméticos. Estos fármacos se caracterizan porque también son conocidos con el nombre de agonistas adrenérgicos. Es decir, tienen la capacidad para poder interaccionar con sus respectivas dianas moleculares y luego de ello desencadenar cambios internos en las células donde se encuentren dichos receptores. Este grupo de fármaco se caracteriza porque tienen que imitar al neurotransmisor producido por el sistema nervioso autónomo simpático. Es decir, van a hacer una función muy semejante a la noradrenalina, ya sea cuando se una al receptor alfa 1, alfa 2, beta 1, beta 2 o beta 3. Eso significa entonces que los fármacos que pertenecen a esta familia simpaticomimética pueden ser empleados en diferentes tipos de trastornos que están relacionados con la hipofunción. Esto es muy importante. Es decir, cuando el simpático está trabajando mínimamente. Por lo tanto, ¿qué tendrán que hacer estos fármacos indirectamente? Van a aumentar la actividad adrenérgica que se encuentra reducida porque justamente se está desarrollando una hipofunción. Y esto se va a conseguir única y exclusivamente cuando los fármacos simpaticomiméticos interacciones con sus respectivos receptores localizados en el órgano blanco y sean prácticamente activados. Es decir, estimulan a dicho receptor para iniciar su cascada de reacciones bioquímicas o mecanismos de señalización para que finalmente sean los responsables del efecto farmacológico. Como todos nosotros sabemos, los receptores adrenérgicos se encuentran dentro de la clase de receptores metabotrópicos o acoplados a proteína G. Eso significa que tienen 7 dominios transmembranas y el grupo amino terminal siempre se localiza en el espacio extracelular, mientras que el grupo carboxilo terminal se encuentra en el espacio intracelular. Es decir, aquí encontramos a las dianas moleculares con las que puede interaccionar de manera fisiológica el neurotransmisor noradrenalina o adrenalina y de manera exógena los simpaticomiméticos, es decir, aquellos que van a utilizar como diana molecular a estos receptores adrenérgicos. Veamos cómo es que se sintetiza fisiológicamente la noradrenalina. Podemos observar aquí que la tirosina se va a convertir en L-dopa gracias a la enzima tirosina hidroxilasa y posteriormente la levodopa va a convertirse en dopamina gracias a la dopa descarboxilasa. Y finalmente esta dopamina se convierte en noradrenalina gracias a la dopamina hidroxilasa. Ellas serán almacenadas en las respectivas vesículas para luego ser liberadas en el espacio sináptico
y ellas buscar a sus dianas moleculares, teniendo en cuenta que pueden ser alfa-adrenérgicos o beta-adrenérgicos. Y el alfa-2 adrenérgico también se puede encontrar en la membrana presináptica, es decir, en el sistema nervioso central. ¿Qué hace entonces la noradrenalina? Se va a unir con todos estos receptores, ¿ok? Y luego va a generar su mecanismo de acción, por lo tanto su efecto fisiológico. Pero si hay deficiencia de noradrenalina, es decir, mínimas cantidades, es necesario que los receptores que no están siendo activadas por dicha deficiencia sea sustituida por agentes exógenos, es decir, por los simpaticomiméticos que tendrán por objetivo activar a estos receptores que fundamentalmente están quedando libres por la deficiencia de los niveles de noradrenalina. Es decir, si aquí encontramos 5 receptores adrenérgicos, es lógico que se necesitan 5 moléculas de noradrenalina para poder activarlo. Pero si el simpático está liberando solo 2 moléculas de noradrenalina, significa que en este momento hay una hipofunción adrenérgica. Por lo tanto, solo se activarán 2 receptores, quedando libre y disponible 3. Por lo tanto, ¿qué deberá de hacer el fármaco simpaticomimético o agonista adrenérgico? Se tendrán que unir a esos receptores libres con la finalidad de que ellos lo activen, porque la noradrenalina no lo podrá hacer. De tal manera que dicha actividad generada por la noradrenalina más la actividad generada por los simpaticomiméticos sean de alguna manera reestablecidas. Por lo tanto, la hipofunción va a ir disminuyendo porque se va a ir incrementando la actividad adrenérgica generada por los fármacos llamados simpaticomiméticos. Entonces, estos fármacos se caracterizan porque activan al receptor beta 1, beta 2, alfa 2, alfa 1. Teniendo en cuenta que como lo activan a todos, es por eso que son específicos para los receptores adrenérgicos. Esa es una propiedad que ya hemos estudiado en la fase farmacodinámica. Pero resulta que hay algunos simpaticomiméticos que no activan a todos los receptores, sino activan a uno de ellos en mayor proporción respecto a los otros. ¿Y cómo se llamaba esa propiedad? Que se caracterizaba porque de una familia de receptores fundamentalmente activaban a un tipo de este receptor. Seguramente ya recordaron. Esa propiedad se llama selectividad. ¿Eso qué significa? Que hay fármacos simpaticomiméticos que solamente activan al receptor beta 1. Por lo tanto, se llamarán agonistas beta 1 adrenérgicos selectivos o simple y llanamente simpaticomiméticos beta 1 selectivos. Pero aquellos que activan a más de uno, es decir, a varios, simple y llanamente se les llamará simpaticomiméticos no selectivos. Cabe mencionar que el receptor alfa 2 adrenérgico, cuando se activa, le manda una información negativa a la hendidura presináptica para que ya no se siga liberando, en este caso, el neurotransmisor noradrenalina. Es decir, ya no se expulsará en la hendidura sináptica. ¿Estamos de acuerdo? Por lo tanto, aquí se está desarrollando el famoso feedback o la autorregulación negativa, en este caso de la propia noradrenalina.
Eso significa entonces que un simpático mimético que activa el receptor alfa 2 simple y llanamente estaría haciendo lo mismo que la noradrenalina. Está estimulando el feedback negativo para que no se siga liberando noradrenalina. ¿Estamos de acuerdo? Perfecto. Veamos entonces ahora lo siguiente. ¿Cómo es que se clasifican los agentes farmacológicos simpático-miméticos o simplemente los fármacos agonistas adrenérgicos? El primer grupo de fármacos lleva por nombre agonistas alfa y beta. ¿Qué nos está diciendo indirectamente? Que son aquellos que tienen la capacidad de estimular a ambos receptores. Por lo tanto, no son selectivos. ¿Estamos de acuerdo? A este grupo de fármacos también se le conocen con el nombre de catecolaminas. ¿Ok? Ojo. Estos fármacos tienen una particularidad. Se van a unir a los receptores adrenérgicos por su propiedad llamada afinidad. ¿Ok? Es decir, van a interaccionar químicamente con el receptor alfa y beta, uno en mayor proporción que el otro. Este grupo de fármacos se caracterizan porque básicamente tienen una presentación en ampollas, lo que trae como consecuencia que fundamentalmente se van a utilizar a nivel hospitalario para determinadas situaciones clínicas. Su mecanismo de acción está relacionada con la interacción de los receptores adrenérgicas de tal manera que la van a estimular, es decir, la van a activar. Por lo tanto, se inicia la cascada de reacciones bioquímicas, que todos ustedes ya lo conocen. Sin embargo, vamos a refrescar la memoria posteriormente con una diapositiva para entender mejor lo que se supone ya sabemos. Clínicamente hablando, este grupo de fármacos pueden utilizarse en casos de insuficiencia cardíaca, shock anafiláctico, hipotensión arterial, shock cardiogénico, en otras palabras, en problemas cardiovasculares en donde la capacidad funcional de nuestro sistema cardiovascular se encuentra reducida o inclusive se puede paralizar. Existen una gama de fármacos dentro de esta familia, sin embargo, vamos a resaltar fundamentalmente la farmacología de tres principios activos: la adrenalina o epinefrina, la noradrenalina o norepinefrina y la dopamina. A estos tres fármacos que pertenecen a esta familia, hemos dicho, se le conocen también como catecolaminas. Pero específicamente a ellos tres también se le conocen como catecolaminas, ojo, naturales. ¿Por qué? Porque simple y llanamente estos tres principios activos que le encontramos en la farmacia bajo la forma farmacéutica de ampollas, también existen dentro de nuestro organismo. Es decir, tenemos adrenalina, noradrenalina y dopamina. Por lo tanto, son sustancias químicas endógenas y que ellas cumplen roles fisiológicos. Por lo tanto, van a desencadenar su propio mecanismo de acción y señalización. Es por ello que también se le conocen como catecolaminas naturales. ¿Ok? Entonces, tres principios activos que vamos a desarrollar en unos breves segundos. Veamos entonces la farmacocinética y farmacodinámica de las catecolaminas. Vamos a empezar hablando del proceso de absorción. Resulta que para este grupo de fármacos, la absorción está garantizada
porque ellos van a ser administrados por vía parenteral. Es decir, van a acceder más rápidamente al torrente sanguíneo en comparación a todos aquellos fármacos que se administran por vía oral. Eso implica entonces que va a garantizarte una alta biodisponibilidad, suficiente para poder distribuirse a los diferentes órganos y tejidos para que puedan cumplir su función, es decir, generar su acción farmacológica y por lo tanto su efecto. ¿Estamos de acuerdo? Perfecto. Respecto al proceso de distribución, nosotros también sabemos de que la distribución juega un rol muy importante. Es aquella que tiene por finalidad transportar al principio activo a los diferentes órganos y tejidos, y sobre todo al órgano blanco, para iniciar el mecanismo de señalización. Eso implica entonces de que estos fármacos tienen una buena afinidad con la proteína plasmática llamada albúmina, el cual va a permitir que pueda ser dirigido hacia el órgano blanco de manera específica. Eso implica entonces que esa afinidad tiene que ser reversible para poder formar, en este caso, la fracción libre del fármaco. Y esta fracción libre será el responsable de la actividad farmacológica. Pero a través de ese mismo proceso, ¿qué va a ocurrir? Ella será transportada hacia el hígado y cuando llegue a nivel hepático, el citocromo P450 será el responsable de modificar químicamente al principio activo con la finalidad principalmente de inactivarlo y así poder ser preparado para su posterior expulsión del organismo, es decir, a través del proceso de excreción, dando por lo tanto origen a la formación de metabolitos. Entonces, en otras palabras, este fármaco va a ser metabolizado fundamentalmente a nivel hepático. Posteriormente, el fármaco, gracias a la albúmina, va a tener que ser transportado, en este caso, al riñón, siendo considerado como el principal órgano de eliminación de la mayoría de sustancias químicas, y en este caso del fármaco, pero sobre todo del metabolito, el cual ha aumentado su grado de hidrosolubilidad para favorecer la expulsión de cualquier xenobiótico que haya ingresado. Y en este caso, ¿qué xenobiótico es? Es el fármaco. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, como hemos podido evidenciar, en este caso, simple y llanamente hemos aplicado los conocimientos adquiridos en la sesión anterior que tiene por título, en este caso, la fase farmacocinética. Pero veamos ahora la farmacodinámica. Recordemos que él es el encargado de estudiar todo lo que ocurre a nivel celular. ¿Estamos de acuerdo? Por ejemplo, aquí estamos representando gráficamente a una célula, por ejemplo, que representa al corazón, ¿ok? La célula cardíaca, o sea, el miocardio. ¿Qué pasa a nivel celular? Nosotros sabemos que en la membrana encontramos una serie de moléculas y en este caso encontramos
al receptor adrenérgico. Y acá se está cumpliendo, miren, ¿ves? Pueden observar que aquí está el grupo amino terminal fuera de la célula, el grupo carboxilo terminal dentro de la célula y lo está cortando a la membrana 7 veces. Por lo tanto, es un receptor acoplado a proteína G. Y en este caso particular, el receptor adrenérgico. ¿Ok? Pero veamos cómo actúa la adrenalina, la dopamina y la noradrenalina. Pero seguro se están preguntando, profesor, ¿por qué no ha colocado la noradrenalina? Porque simplemente la adrenalina y dopamina tienen más afinidad por el receptor beta que por el alfa. Sin embargo, la noradrenalina tiene más afinidad por el alfa adrenérgico que por el beta. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, veamos qué es lo que sucede en este mecanismo de acción. La adrenalina o la dopamina simple y llanamente van a interaccionar con el receptor adrenérgico beta. Pero hay beta 1, beta 2 y beta 3. Si hablamos del corazón, nos estamos refiriendo exclusivamente al receptor beta 1. ¿Ok? Entonces, este receptor es el receptor adrenérgico beta 1. Por lo tanto, ambas moléculas que pueden ser endógenas o exógenas, como los medicamentos, van a interaccionar con el receptor. Inmediatamente le mandan una información a la proteína G. Espero que por favor estén recordando. ¿Y qué proteína G es? ¿Se acordaron? Espero que sí. Estamos hablando de la proteína GS. ¿Eso qué significa entonces? Que dicha proteína inicialmente se encontraba inactiva porque estaba unida a la GDP. Y ella tiene 3 subunidades, la alfa, la beta y la gamma. Cuando está unida a la GDP está inactiva. Pero como en este caso se acaba de activar el receptor gracias a estas moléculas, inmediatamente la proteína GS se activa. Es decir, el GTP va a ingresar y desplazar al GDP. Por lo tanto, la subunidad alfa unida a la GDP, ahí está clarito la figura, es la responsable de activar al efector, siendo en este caso el efector la adenilciclasa, que va a actuar como una enzima, garantizando que el ATP, que es la energía celular, se convierta en AMP cíclico, que viene a ser el segundo mensajero. Luego el AMP cíclico va a garantizar la activación, en este caso, de una sustancia reguladora que es la proteinquinasa A, que inicialmente se encuentra inactiva y que gracias a este segundo mensajero será el responsable de activarlo. Ahí está. ¿Ok? Y luego, esta proteinquinasa, ¿qué es lo que va a hacer? Simple y llanamente va a aumentar los niveles de calcio en la célula cardíaca para que este calcio finalmente sea el responsable de aumentar el trabajo del corazón. Como hemos podido observar en este esquema que representa el mecanismo de señalización, la adrenalina y dopamina representan al primer mensajero. Aquí podemos evidenciar al receptor que representa la diana molecular. Luego participa el transductor que está representado por la proteína G. Está participando también la adenilciclasa que representa al efector. Tenemos aquí al segundo mensajero, que viene a ser el AMP cíclico.
Y también habíamos mencionado que el calcio juega un rol muy importante. En este caso, es el responsable de aumentar la propiedad inótropa que representa la fuerza de contracción, es decir, se incrementa dicha fuerza, ¿ok? Se incrementa la fuerza contráctil del corazón, pero al mismo tiempo la propiedad cronótropa, que está relacionada con el automatismo, que quiere decir que se va a incrementar la frecuencia cardíaca. Entonces, como hemos podido evidenciar, estimados alumnos, aquí estamos viendo de manera simple el mecanismo de señalización generado por estas dos catecolaminas cuando se dirigen a la célula cardíaca. ¿Ok? Nada del otro mundo. Sin embargo, veamos a continuación lo siguiente. Lo que les mencionaba hace un rato. La noradrenalina también interacciona sobre los receptores beta-adrenérgico, pero en menor proporción. Lo hace mejor sobre el receptor adrenérgico alfa. Su farmacocinética es muy semejante. Él se caracteriza porque alcanza el torrente sanguíneo de manera rápida, debido a que él se aplica única y exclusivamente por vía parenteral. Luego va a unirse a la albúmina para ser transportado a los diferentes órganos y tejidos, y de manera particular al órgano blanco. En este caso podríamos mencionar a nivel de vasos sanguíneos. Luego se va a metabolizar a nivel hepático cuando el fármaco obviamente llegue al hígado, siendo el citocromo P450 el responsable de garantizar su cambio bioquímico, ¿ok? Para finalmente ser expulsado fundamentalmente por vía renal. Esto correspondería a la farmacocinética, en este caso, de la noradrenalina. Pero veamos la farmacodinámica, es decir, su mecanismo de acción y efecto. Supongamos que este receptor alfa se encuentra a nivel de los vasos sanguíneos, ¿ok? Ahí encontramos gran cantidad de receptor adrenérgico alfa 1. Entonces, aquí vemos al primer mensajero, que viene a ser la sustancia, en este caso, endógena o exógena. ¿Por qué? Porque la noradrenalina es un neurotransmisor, por lo tanto es endógena, y también viene en medicamentos, es decir, tiene una forma farmacéutica, por lo tanto es exógena. Si pueden observar aquí, tenemos al receptor que representa a la diana molecular. ¿Y cuántas veces la está atravesando? Nuevamente, 7, al igual que en la figura anterior. Por lo tanto, tiene 7 dominios transmembrana. ¿Ok? Pero tenemos aquí, ojo, al grupo terminal externo de la célula y al grupo terminal interno. ¿Cómo se llama este grupo terminal externo? Grupo amino. Y el grupo terminal interno, grupo carboxilo. Entonces se está respetando lo que ya hemos aprendido justamente en la clase de farmacodinámica. Pero luego, ¿qué observamos? Cuando el primer mensajero se une al receptor alfa adrenérgico, le manda una información a la proteína GQ. Pero el receptor alfa adrenérgico, alfa 1, ¿qué tipo de proteína G emplea? Espero que recuerden. ¿Cómo se llama? Proteína GQ. ¿Estamos de acuerdo? Entonces la proteína GQ es la que va a actuar como transductor para la noradrenalina. Y acá observamos la subunidad alfa, beta y gamma. Obviamente esta subunidad alfa está unida, no olviden, al GDP inicialmente. ¿Por qué? Porque estaba inactivo. Pero como la noradrenalina ha activado al receptor, automáticamente la GDP va a ser sustituida ¿por quién? Por la GTP. Y la subunidad alfa será el responsable de activar
en este caso, al efector. ¿Cómo se llama? Fosfolipasa C. Luego esa fosfolipasa C, ¿qué va a hacer? El fosfoinositol difosfato se va a convertir en diacilglicerol y además en inositol trifosfato. Esta sustancia formada llamada diacilglicerol va a activar a la proteína llamada proteinquinasa C, de tal manera que se van a aperturar canales de calcio que se encuentran en la membrana para que simple y llanamente ingrese calcio hacia el interior, en este caso, de la célula. ¿Ok? Pero ¿qué va a hacer el inositol trifosfato? Se va a dirigir al retículo endoplasmático. ¿Ok? Y en el retículo endoplasmático, ¿qué va a pasar? El IP3 va a encontrar a su diana molecular. Es decir, va a interaccionar con el receptor IP3. Es decir, el receptor para el inositol trifosfato. Una vez que se van a unir, inmediatamente van a aperturar un canal de calcio que se encuentra en el retículo, para que luego, a través de ese canal, salga calcio del interior del retículo hacia el interior de la célula. Por lo tanto, ¿qué se está incrementando dentro de la célula? Los niveles de calcio. Y finalmente, ¿qué va a producir ese calcio incrementado a nivel de vaso sanguíneo? Vasoconstricción. Y esa vasoconstricción, ¿qué va a generar finalmente como efecto? Simple y llanamente, ojo, hipertensión. Entonces, en este esquema hemos podido evidenciar el mecanismo de acción o señalización de otra catecolamina natural llamada noradrenalina, en donde hemos evidenciado a una serie de biomoléculas que van a participar con la finalidad de generar su acción y finalmente su efecto. Es decir, que están provocando en este caso la noradrenalina vasoconstricción. Y dicha vasoconstricción produce aumento de la resistencia vascular periférica y esto a su vez aumenta la presión arterial. Por lo tanto, genera hipertensión. Perfecto. Visto de otra manera, este esquema prácticamente es lo mismo, ¿verdad? Aquí tenemos al primer mensajero, la noradrenalina. Aquí tenemos a la diana molecular, es decir, al receptor adrenérgico. Pero no es cualquier receptor adrenérgico. Si es noradrenalina, de preferencia es el alfa 1. ¿Ok? Aquí tenemos a la proteína GQ, que cuando se une a la GTP se activa y le manda una información, ¿a quién? A la fosfolipasa C, para que esta fosfolipasa C haga posible que el fosfoinositol difosfato de la membrana se convierta en diacilglicerol y además en inositol trifosfato. Luego el diacilglicerol activa la proteinquinasa, aquí debe ser proteinquinasa C, y luego haga posible que se aperturen los canales de calcio que se encuentran fuera de la célula, o en este caso en la membrana, para que ingrese el calcio, y el IP3 se une al receptor
que se encuentra en el retículo endoplasmático y luego a través de un canal sale más calcio. Finalmente, ¿quién es el responsable de que se produzca la vasoconstricción? Indirectamente, ¿quién es? El calcio. Pero ¿quién fue el responsable de iniciar todo ese cambio? Fue la noradrenalina. Veamos ahora lo siguiente. Al primer grupo dentro de los simpático-miméticos. Estamos hablando, ojo, de los agonistas alfa-1 adrenérgico. ¿Qué nos está diciendo? Que este grupo de fármacos tienen una mayor afinidad y selectividad por el receptor alfa-1 adrenérgico. ¿Ok? Estas se caracterizan porque en la oficina farmacéutica la encontramos bajo diferentes formas o presentaciones. Es decir, aquellas que van a generar una acción local, lo que trae como consecuencia que no necesitan llegar al torrente sanguíneo, o si lo hacen, va a ser en mínimas concentraciones. Pero existen otras que sí van a necesitar alcanzar mayores concentraciones plasmáticas, ¿ok? Básicamente se van a utilizar para tratamientos ambulatorios, es decir, donde no se requiera la supervisión de un personal profesional de salud. Su mecanismo de acción está relacionada básicamente con la estimulación de los receptores adrenérgicos alfa-1, que se localizan básicamente en las vías respiratorias, específicamente en la zona nasofaringea y a nivel ocular. Es por eso que fundamentalmente están indicados este grupo de fármacos en el tratamiento de la congestión nasal y la congestión ocular. ¿Qué fármacos se encuentran dentro de los agonistas adrenérgicos alfa-1? Encontramos, por ejemplo, la pseudoefedrina, la fenilpropanolamina, la fenilefrina, la nafasolina, la oximetazolina, la tetrahidrosolina, la tetrisolina, entre otros. Y como ustedes saben, muchos de ellos ya son conocidos, ¿verdad? Podemos observar a la pseudoefedrina, que es un descongestionante nasal, ¿verdad? La oximetazolina, otro descongestionante nasal. La tetrahidrosolina es un descongestionante ocular. Entonces, en otras palabras, este grupo de fármacos que acabamos de mencionar son agentes farmacológicos simpático-miméticos, es decir, son fármacos agonistas adrenérgicos alfa-1 que para generar su efecto descongestionante es necesario que interaccionen con dichos receptores para iniciar su cascada de reacciones bioquímicas o mecanismo de señalización y finalmente se controle dichas congestiones. Su farmacocinética. Como estamos hablando de fármacos de acción local o sistémica, la absorción está relacionada justamente con la forma farmacéutica. Si se utiliza gotas nasales, eso implica que este atomizador va a tener que ser introducido en nuestras fosas nasales. Al presionar, van a liberarse micropartículas del fármaco que van a entrar en contacto con dicha zona, generando su interacción con su diana molecular y por lo tanto su acción farmacológica. Por lo tanto, pregunto, para poder descongestionar, en este caso, las fosas nasales, ¿necesita que el fármaco llegue al torrente sanguíneo? Muy bien, la respuesta es lógica. No necesitan atravesar la circulación para poder descongestionar las fosas nasales. Por lo tanto, genera una acción local, a pesar de que llega en mínimas cantidades al torrente sanguíneo, pero su acción farmacológica y efecto tiene relación con la acción local que genera en la zona de aplicación. ¿Estamos de acuerdo? Por lo tanto, ¿a qué conclusión llegamos? Que los fármacos que tienen una administración local
generan una biodisponibilidad mínima o simplemente nula para generar su acción y efecto farmacológico. Sin embargo, cuando se utiliza la fenilpropanolamina, la pseudoefedrina o la fenilefrina, ellas se encuentran en muchos productos farmacéuticos antigripales, es decir, forma parte de la composición de estos medicamentos. Y todos sabemos que estos antigripales se consumen por vía oral. Por lo tanto, estos principios activos, para poder actuar en las vías respiratorias como descongestionantes nasales, es necesario que sí accedan al torrente sanguíneo en grandes concentraciones plasmáticas. Es decir, que tienen que alcanzar una buena biodisponibilidad. Conclusión, los fármacos de administración sistémica sí alcanzan el torrente sanguíneo en mayor cantidades, por lo tanto tienen mayor biodisponibilidad. Y una vez que alcanzan el torrente sanguíneo, tienen que ser distribuidos gracias a la proteína plasmática para poder interaccionar con su diana molecular que se localiza en el órgano blanco. En este caso, si estamos hablando de las vías respiratorias, tendrán que interaccionar con los receptores adrenérgicos que se localizan en esa zona, siendo el receptor alfa 1, en este caso la diana. Posteriormente, aquellos que sí se han absorbido tendrán que ser metabolizados a nivel hepático gracias al citocromo P450 para dar origen a los metabolitos y por lo tanto aumenta su grado de hidrosolubilidad para ser excretados o eliminados fundamentalmente por vía renal. Pero seguro nos estamos preguntando, ¿y cómo se va a excretar aquel fármaco que tiene acción local? Que básicamente ha ingresado por mis fosas nasales. ¿Ok? Resulta que los fármacos no ingresan en grandes cantidades, sino en micropartículas. Y es muy probable que una mínima cantidad llegue al torrente sanguíneo, pero el resto va a ser eliminado también por la vía de administración por la que accedió, es decir, por las fosas nasales. Por ejemplo, cuando hay una congestión nasal, nosotros simple y llanamente tratamos de expulsar de repente dichas secreciones. Y al expulsar dichas secreciones, indirectamente estamos eliminando al fármaco, en este caso, descongestionante. ¿Ok? Pero, ¿cuál sería el mecanismo de acción? Es decir, su farmacodinámica. Veamos a continuación. Resulta que en este caso, podemos evidenciar que la fenilefrina sería el primer mensajero, es decir, la sustancia exógena que ha sido aplicado, en este caso por las fosas nasales. Inmediatamente en esa zona va a localizar a su receptor adrenérgico alfa 1. Repito, a nivel nasofaringeo se está dando este mecanismo de acción. Luego, ¿qué va a pasar? Va a mandarle una información al transductor, que es la proteína G. Pero como pueden evidenciar, es la proteína GQ. ¿Ok? Que cuando está con GDP está inactivo. Y automáticamente se tiene que activar. ¿Por qué? Porque esta GDP, la guanidil difosfato, va a ser reemplazado por el guanidil trifosfato. Una vez estimulado bajo la subunidad alfa, va a activar al efector, que es la fosfolipasa C. Y luego la fosfolipasa C, ¿qué va a hacer? Va a ser posible que el PIP2, ¿recuerdan? Fosfoinositol difosfato, se convierta en diacilglicerol y además en IP3. Luego el diacilglicerol va a hacer posible que la proteína quinasa C, que estaba inactiva, se active, y el inositol trifosfato se va a dirigir al retículo endoplasmático, ojo, retículo endoplasmático, y va a localizar a su receptor IP3. ¿Para qué? Para que simple y llanamente el calcio que se encontraba almacenado en el retículo sea liberado.
Por lo tanto, ¿qué se va a generar posteriormente? Ojo, el calcio va a activar una serie de moléculas. ¿Y qué va a generarse al final? Simple y llanamente el efecto farmacológico. Entonces yo pregunto, ¿cuál va a ser el efecto farmacológico que va a desencadenar o provocar la fenilefrina? ¿Cuál sería la respuesta? Obvia, ¿no? Muy bien. ¿Cuál es? El efecto farmacológico en este caso sería descongestionante nasal. Oye, qué interesante. O sea, la fenilefrina es un descongestionante. Esto es efecto. Pero ¿qué pasa a nivel nasofaringeo? Todo este mecanismo de acción. Por lo tanto, acabamos de evidenciar simple y llanamente el mecanismo de señalización para un descongestionante nasal. Veamos ahora otra familia dentro de los simpático-miméticos. Nos estamos refiriendo a los agonistas alfa-2 adrenérgicos. Cabe mencionar que el receptor adrenérgico alfa-2, como hemos visto en un esquema anterior, él se encuentra localizado en la membrana presináptica. Ojo, ¿eh? Y cuando él era estimulado por la noradrenalina, se activaba el feedback negativo o la autorregulación negativa. Es decir, le decía a las vesículas, ya no liberen más noradrenalina en el espacio sináptico. ¿Estamos de acuerdo? Perfecto. Aquí encontramos a los siguientes fármacos. A la clonidina y la metildopa. ¿Eso qué significa? Que ellos pertenecen a esta familia llamada agonistas adrenérgicos alfa-2. ¿Eso qué significa? Que van a unirse al receptor alfa-2 que se encuentra en la membrana presináptica y lo van a activar. Por lo tanto, al activarlo, ¿qué van a generar? Simple y llanamente, activación de la autorregulación, es decir, el feedback negativo. Por lo tanto, ellos también le van a mandar información a la membrana presináptica para que no se siga liberando más noradrenalina, al igual que la propia noradrenalina lo hacía endógenamente. ¿Estamos de acuerdo? Sin embargo, la metildopa hace lo mismo, pero tiene un mecanismo adicional que luego vamos a explicar detalladamente. Se pueden administrar por vía oral y por vía parenteral. ¿Eso qué significa? Que vienen en tabletas y vienen en ampollas. Por lo tanto, se pueden utilizar como parte de la estrategia terapéutica de manera ambulatoria, es decir, cuando se vaya a casa el paciente, o en su defecto de uso exclusivo hospitalario, porque va a requerir monitorización. Entonces, como decíamos, el mecanismo de acción fundamental es la activación del receptor alfa-2, pero repito, la metildopa tiene adicionalmente otro mecanismo de acción que luego explicaremos. Están indicados básicamente en el tratamiento de la hipertensión arterial. Pero como el receptor adrenérgico alfa-2 se encuentra en la membrana presináptica, es decir, en el sistema nervioso central, a estos fármacos también se le conocen, ojo, como antihipertensivos de acción central. ¿Por qué? Porque justamente van a ejercer su acción en el receptor alfa-2 que se encuentra en el sistema nervioso central. ¿Ok? Entonces hay que tenerlo presente. Pero veamos rápidamente lo siguiente. Su farmacocinética.
Aquel que se administra por vía oral y por vía parenteral garantiza una buena biodisponibilidad. Es decir, la que se administra por vía oral se va a absorber en el aparato digestivo, específicamente a nivel intestinal. En cambio, las que se inyectan por vía parenteral alcanzarán la circulación en mayor proporción. Luego se van a unir a la proteína plasmática, en este caso a la albúmina, para poder dirigirse al órgano blanco y desencadenar el mecanismo de acción. Posteriormente va a dirigirse al hígado, en donde el citocromo P450 va a biotransformarlo o modificarlo químicamente con la finalidad de prepararlo para su posterior expulsión o eliminación. Sin embargo, su farmacodinámica indirectamente lo hemos mencionado, pero veamos gráficamente. Aquí está la norepinefrina o noradrenalina de manera endógena, ¿ok? Entonces, ¿qué pasa? Nosotros dijimos que en la membrana presináptica o en el sistema nervioso central se sintetiza, luego se almacena en unas vesículas y posteriormente son liberadas. Luego el bujas tu pareja va a unirse de tal manera que el receptor adrenérgico se va a activar, porque es una sustancia endógena agonista. Pero veamos que aquí se encuentra en la membrana presináptica, repito, en el sistema nervioso central, el receptor alfa 2. ¿Y qué va a ocurrir? Ese receptor alfa 2 que se encuentra en la membrana presináptica va a ser activada por la clonidina en mayor proporción que la metildopa. ¿Eso qué significa? Que ambas lo van a activar a dicho receptor, ¿ok? Van a activarlo. Pero ¿quién lo activa con mayor potencia? La clonidina, y en menor potencia la metildopa. ¿Y qué va a ocurrir? Va a hacer lo mismo. Miren, aquí está clarísimo. Va a activar el feedback negativo o la autorregulación negativa. Por lo tanto, ¿eso qué significa? Que la membrana simple y llanamente se va a cerrar para que no siga liberándose noradrenalina. ¿Estamos de acuerdo? Sin embargo, la metildopa, ojo, la metildopa también hace lo siguiente. Este esquema ya lo hemos mencionado, que representa la biosíntesis de noradrenalina, ¿verdad? ¿Qué pasa? Si ustedes se dan cuenta, la tirosina se convierte en levodopa, luego L en dopamina y finalmente en noradrenalina para ser liberado. Esto ya lo sabemos. Pero ¿qué hace la metildopa? Aquí dice metildopa, y acá para la formación biosintética se necesita levodopa. Y la metildopa y la levodopa se parecen mucho. Por lo tanto, la metildopa se mete en la biosíntesis de la noradrenalina y automáticamente esta metildopa, ojo, va simplemente a reemplazar a la a la levodopa, ¿ok? Entonces, la metildopa se mete en lugar de la levodopa y se va a formar una noradrenalina modificada. Para representarlo, voy a colocar así: una noradrenalina Michi, ¿verdad? Una noradrenalina Michi. Por lo tanto, ¿qué se va a liberar ahora en el espacio sináptico? Se va a liberar simplemente, ¿qué cosa? Una noradrenalina modificada. Y esa noradrenalina modificada, ojo, va a intentar unirse con sus dianas moleculares y ellas no la van a reconocer. Por lo tanto, la noradrenalina
simple y llanamente no va a producir su mecanismo de acción. ¿Ok? Y si ustedes recuerdan en el gráfico anterior, la noradrenalina a nivel de vasos cuando se une al alfa 1, ¿qué produce? Vasoconstricción, ¿verdad? Por lo tanto, esa vasoconstricción aumenta la presión arterial. Pero si ahora estamos disminuyendo la cantidad de noradrenalina, ¿continuará la vasoconstricción? No. Por lo tanto, ¿continuará la presión elevada? Tampoco. Conclusión, ¿qué ha hecho la metildopa y la clonidina? Han reducido la presión arterial. Por lo tanto, estarían actuando como un antihipertensivo. En conclusión, la metildopa y la clonidina, ¿qué efecto produce cuando es utilizado clínicamente? Simplemente antihipertensivo. Por lo tanto, hemos demostrado lo que en la diapositiva anterior dijimos, que ellos son conocidos como antihipertensivos de acción central. Veamos ahora a otra familia dentro de los simpático-miméticos. Nos estamos refiriendo a los agonistas adrenérgicos beta 1. Este fármaco llamado dobutamina, que es el único representante, se caracteriza porque es selectivo. ¿Qué significa? Que única y exclusivamente va a unirse al receptor beta 1 adrenérgico. Lo va a activar y por lo tanto generará su mecanismo de acción, es decir, lo estimula. ¿Ok? Perfecto. Este fármaco solamente tiene una presentación en ampollas, es decir, es de uso exclusivo hospitalario. Se puede utilizar en casos de insuficiencia cardíaca, shock cardiogénico, es decir, cuando el corazón está trabajando muy lentamente, ¿ok? Y el único fármaco que se encuentra dentro de esta familia es la dobutamina. Y si ustedes pueden notar, se parece, ¿no?, a la dopamina. Es por eso que él también es conocido como una catecolamina, pero sintética. ¿Y por qué sintética? Porque es aquella que solo se encuentra fuera del organismo, es decir, es fabricado. En cambio, la adrenalina, noradrenalina y dopamina son catecolaminas, en este caso, naturales. ¿Estamos de acuerdo? Veamos ahora lo siguiente. Bueno, su absorción, si se administra por vía parenteral, porque viene en ampolla, garantiza una buena biodisponibilidad. Va a ser distribuida gracias a la albúmina a los diferentes órganos y tejidos. En este caso, la dobutamina actúa fundamentalmente a nivel cardíaco. Por lo tanto, el órgano blanco es el corazón. Luego será metabolizado a nivel hepático por el citocromo P450 y finalmente ser excretado, especialmente por el riñón. Pero veamos, en este caso, su mecanismo de señalización. Estoy seguro que todos se están preguntando, ¿este mecanismo o esta figura ya lo hemos visto, profesor? Correcto. Es exactamente igual al mecanismo de acción de la noradrenalina, adrenalina y dopamina. ¿Estamos de acuerdo? Con la particularidad que ahora el fármaco implicado es la dobutamina. En otras palabras, ¿eso qué significa? Que hace exactamente lo mismo que las catecolaminas
En este caso naturales, cuando actúan sobre el receptor beta 1. ¿Ok? Y finalmente, ¿se activa quién? La proteína quinasa A. Y ya habíamos mencionado que ella, ¿qué hace? Aumentan los niveles de calcio. Y finalmente, ese calcio incrementado va a estimular al corazón de tal manera que aumenta su trabajo, es decir, sus propiedades inótropa, cronótropa, batnótropa, entre otras. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, aquí haciendo un paréntesis, podríamos confirmar lo que hemos mencionado en la farmacodinamia, es decir, el mecanismo de señalización para los receptores acoplado a proteína G es exactamente igual. Lo único que cambia es el primer mensajero, ligando o agonista, cambia la diana molecular, es decir, el receptor, ¿ok? Y también cambia el efecto. Por lo tanto, es necesario conocer qué tipo de proteína G es la que utiliza cada fármaco. Veamos ahora la siguiente familia, los agonistas beta 2. Resulta que estos fármacos se caracterizan porque tienen afinidad por los receptores beta 1 y beta 2, siendo la mayor afinidad sobre el beta 2. O sea, no son 100% selectivos. ¿Estamos de acuerdo? Resulta que estos fármacos se caracterizan porque tienen varias presentaciones. Pueden administrarse mediante formas farmacéuticas de administración oral, como tabletas, ¿ok? Jarabes. Pero también se pueden administrar por vía inhalatoria. Y esta forma farmacéutica ya me dice que va a ser consumido o aplicado a través de la respiración. Y es obvio. ¿En qué situación clínica? En pacientes con broncoespasmo o asma bronquial. Este grupo de fármaco que pertenece a esta familia se caracteriza porque con frecuencia se puede utilizar de manera ambulatoria o en casos particulares se puede utilizar a nivel hospitalario. El mecanismo de acción tiene relación con la estimulación del receptor beta 2 fundamentalmente, pero también lo hacen sobre el beta 1 y cuando lo hacen sobre el beta 1 en menor proporción significa que generan los efectos adversos. ¿Dónde se emplean los fármacos que pertenecen a esta familia? Se pueden utilizar, por ejemplo, en casos de que se desarrolle broncoespasmo o asma bronquial, pero algunos fármacos se pueden utilizar en caso de contracciones uterinas que no son necesarios en situaciones clínicas a pretérmino, es decir, en casos de amenaza de parto prematuro. ¿Ok? ¿Qué fármacos se encuentran dentro de esta familia? Una diversidad, entre las que podemos destacar el salbutamol, el fenoterol, el clenbuterol, salmeterol, bitolterol, formoterol, orciprenalina, terbutalina, entre otros. Pero seguramente se están preguntando, ¿y por qué estas sustancias químicas se encuentran alejados de este grupo? Simple y llanamente, ¿por qué? Porque estos fármacos también son agonistas beta 2, pero tienen una particularidad, que son de uso exclusivo, ojo, en ginecología. Es decir, son utilizados para que ejerzan su acción sobre el útero. En otras palabras, son relajantes uterinos que van a contrarrestar la contracción, en este caso del músculo liso uterino. Es decir, están indicados fundamentalmente en la amenaza de parto prematuro. Cabe mencionar que también algunos fármacos de los que se encuentran en esta zona
que básicamente son empleados en el asma o broncoespasmo, se pueden utilizar, ojo, en ginecología. Eso dependerá única y exclusivamente del ginecólogo. ¿Ok? Por otro lado, es necesario mencionar que aquellos fármacos que se emplean como relajantes uterinos, es decir, en las contracciones uterinas a pretérmino, también son conocidos con el nombre de tocolíticos, es decir, relajantes del músculo liso uterino. Veamos ahora lo siguiente. Su farmacocinética de esta familia que pertenece a los agonistas adrenérgicos beta 2. Como hemos podido observar, se pueden administrar por vía oral y por vía inhalatoria. Aquellos que se administran por vía oral garantizan una buena absorción, por lo tanto una buena biodisponibilidad. Es decir, eso implica que van a generar una acción sistémica. Los que se administran por vía oral. Pero hemos visto también que hay fármacos de esta familia que generan una acción local. ¿Y por qué? Porque se administran por vía inhalatoria. Pero ¿cuál de las dos es la que con frecuencia se utiliza en el tratamiento del asma bronquial? ¿Cuál sería la respuesta? Muy bien. En este caso es la vía inhalatoria. ¿Verdad? El salbutamol, por ejemplo, es común y frecuente que se emplee en el asma bronquial mediante, en este caso, un aerosol. ¿Pero por qué local, profesor? Porque simple y llanamente al respirar, es decir, al administrarse este aerosol por vía inhalatoria, va a acceder rápidamente por vía aérea, teniendo en cuenta que el mayor porcentaje de moléculas del fármaco van a entrar rápidamente al pulmón sin haber llegado al torrente sanguíneo. ¿Estamos de acuerdo? Pero aquellas que se administran por vía oral, por ejemplo una tableta, van a tener mayor biodisponibilidad que la vía inhalatoria. O sea, la vía inhalatoria sí tiene una biodisponibilidad, pero que es muy baja. ¿Y suficiente para qué? Para que cuando llegue al corazón estimule al receptor beta 1 y genere la famosa taquicardia. Eso es el RAM del salbutamol, por ejemplo. Pero cuando se consume por vía oral también llega un buen porcentaje, en este caso, a los bronquios o a nivel pulmonar. Pero como es por vía oral, va a llegar menos cantidad de salbutamol a los bronquios que por vía inhalatoria. Por lo tanto, el efecto será menor. Pero además, por vía sanguínea llegará también al corazón, pero en mayor proporción que por vía inhalatoria. Por lo tanto, el salbutamol en tableta generará mayor taquicardia como RAM. Respecto a la distribución, ¿qué significa? Que se une muy bien a la albúmina para dirigirse, en este caso, al pulmón. Luego se metabolizará a nivel hepático y será expulsado. Pero acá hay algo muy importante, que la excreción del salbutamol inhalatorio básicamente se va a eliminar por la misma vía por la que ingresó. Es decir, a través de la vía aérea ingresó, ¿a través de qué? De la inspiración, y por esa misma vía se expulsará a través de la expiración o exhalación. Sin embargo, si se consume tabletas de salbutamol, él nunca podrá ser excretado por vía aérea. Solo lo podrá hacer a través, en este caso, del riñón. ¿Estamos de acuerdo? Perfecto. Veamos ahora el mecanismo de acción del salbutamol. Estoy seguro que nuevamente se están dando cuenta que es la misma figura, ¿verdad? Solamente le he cambiado el fármaco, salbutamol. Aquí está la proteína GS,
Y es prácticamente el mismo mecanismo de acción que genera la dopamina, la adrenalina y la dobutamina, ¿verdad? Pero ¿qué le tendremos que agregar? Bien simple, ya le agregué el salbutamol. ¿Cómo se llama este receptor? Beta 2 adrenérgico. Aquí está la proteína GS, se activa la adenilciclasa, el AMP cíclico. ¿Qué más tenemos que agregarle? Que él incrementa los niveles, en este caso, ¿de qué? De calcio, ¿verdad? Ahí vamos a colocar una nota. A nivel cardíaco habíamos mencionado que se debe de elevar los niveles de calcio, ¿ok? Sin embargo, a nivel bronquial y uterino, ojo, estos niveles de calcio tienen que obligatoriamente disminuir. Y al disminuir los niveles de calcio, repito, a nivel bronquial o uterino, va a generar el efecto. Si estamos hablando de los bronquios, ¿qué efecto va a generar? Relajación bronquial, más conocida como broncodilatación. Y si es a nivel uterino, ¿qué va a generar? Relajación uterina o simplemente relajantes uterinos, más conocidos como tocolíticos. Entonces, estimados estudiantes, hemos podido observar en este caso qué es lo que hace a nivel molecular el salbutamol. Todos lo sabemos, genera broncodilatación, pero lo acabamos de explicar farmacodinámicamente, es decir, a través de su mecanismo de señalización. Y si yo les preguntara, esquematice el RAM del salbutamol, es decir, su mecanismo de señalización, ¿se podrá hacer o no? Por supuesto. ¿Qué colocamos? Salbutamol. Aquí será el receptor beta 1. Ya no será el músculo liso bronquial, sino será el corazón. Hace exactamente lo mismo. Pero aquí colocaremos aumento del calcio, y este aumento del calcio, ojo, porque es el corazón, aumenta la fuerza de contracción, y eso finalmente, ¿qué genera? Taquicardia. Bien, hasta aquí hemos visto a los fármacos agonistas adrenérgicos, es decir, simpático-miméticos. Veamos ahora a la segunda gran familia, que tiene por finalidad también regular el desequilibrio homeostático adrenérgico. Nos estamos refiriendo a los simpaticolíticos, teniendo en cuenta que el sufijo lítico significa antagonista. Entonces, esta familia farmacológica también es conocida con el nombre de agentes antagonistas adrenérgicos o simplemente antiadrenérgicos. Ellas tienen por finalidad inhibir o reducir la hiperfunción, ojo, del sistema nervioso autónomo simpático. ¿Y cómo se consigue eso? Simplemente disminuyendo la actividad adrenérgica cuando los fármacos de esta familia interaccionan con el receptor para bloquearlo. Nada más.
Es decir, evitar su activación por el agonista que vendría a ser la noradrenalina. En otras palabras, los simpaticolíticos tienen afinidad porque se unen al receptor, pero no lo activan, es decir, carecen de actividad intrínseca. Por lo tanto, son fármacos antagonistas. Veamos lo que ya hemos explicado. ¿Cómo se forma la noradrenalina? Aquí está en detalle. Pero un fármaco antagonista, ¿qué deberá de hacer? Va a tener que buscar a los receptores adrenérgicos y simplemente de manera esquemática se van a unir con ellos. Entonces, ¿qué va a suceder con esta noradrenalina que está en el espacio sináptico? Bien simple, va a intentar unirse con el receptor adrenérgico, pero que lastimosamente está ocupado, por lo tanto, va a rebotar, es decir, no podrá unirse a dicho receptor. Simple y llanamente, ¿por qué? Porque está siendo ocupado, ¿por quién? Por los simpaticolíticos. Entonces, están simple y llanamente bloqueando al receptor. Veamos entonces ahora la clasificación de los agentes farmacológicos llamados simpaticolíticos. Veamos en este caso al primer grupo, a los antagonistas alfa. Estos principios activos se caracterizan porque pueden bloquear al receptor alfa 1, alfa 2 o inclusive a ambos. Es por eso que se caracterizan porque son principios activos no selectivos. Ellas se pueden administrar por vía oral o por vía parenteral. Por lo tanto, pueden ser empleados clínicamente como estrategia terapéutica para medidas ambulatorias u hospitalarias. Su mecanismo de acción es opuesto a los agonistas adrenérgicos. En este caso van a bloquear al receptor adrenérgico. En este caso, al receptor alfa. Pueden ser utilizados en diferentes situaciones clínicas, como por ejemplo en la hipertensión arterial, pero ojo, por feocromocitoma, o inclusive se puede utilizar para el diagnóstico de esta patología llamada feocromocitoma. Dentro de este grupo encontramos a fármacos de acción selectiva y no selectiva. Veamos a continuación. Por ejemplo, la clasificación de los antagonistas adrenérgicos alfa o antagonistas alfa adrenérgicos viene a ser la siguiente. Tenemos aquellas que no son selectivos, es decir, que van a bloquear al receptor alfa 1 y alfa 2. Aquellos que son selectivos para el receptor adrenérgico alfa 1 y aquellos que son selectivos para el receptor alfa 2 adrenérgico. Por ejemplo, dentro del primer grupo encontramos a la fentolamina y a la fenoxibenzamina. Ambos son principios activos que se caracterizan porque se van a unir al receptor alfa 1 y alfa 2 para impedir que sean activados por la noradrenalina endógena y que principalmente se van a emplear en el tratamiento de la hipertensión arterial por feocromocitoma e inclusive para el diagnóstico del mismo. Sin embargo, los fármacos que son selectivos al receptor alfa 1 adrenérgico, como por ejemplo la prazosina, terazosina, doxazosina, tamsulosina, alfulosina, ellos se caracterizan porque se van a unir al receptor alfa 1 que se localizan a nivel de vasos sanguíneos o inclusive a nivel de la próstata, y al bloquearlos no van a permitir que la noradrenalina ejerza su acción, por lo tanto van a reducir la presión arterial a nivel de vaso y al mismo tiempo van a desinflamar a nivel de la próstata.
Es por ello que este grupo de fármacos se caracterizan porque se emplean en el tratamiento de la hipertensión y la hiperplasia prostática benigna. Y por último, el fármaco con actividad selectiva sobre el receptor alfa 2 se caracteriza porque él va a ser utilizado con frecuencia en caso de impotencia sexual o disfunción eréctil. Nos estamos refiriendo básicamente a la yohimbina, el cual simple y llanamente va a generar una vasodilatación, ¿listo?, a nivel peniano, de tal manera que al haber mayor irrigación va a haber mayor tiempo de erección. Veamos ahora cómo sería el mecanismo de acción o señalización de los antagonistas alfa adrenérgico. Podemos ver en este esquema que ya se mencionó anteriormente. El esquema representa al mecanismo de señalización de la noradrenalina, ¿verdad? Perfecto. Vamos a suponer que este mecanismo se está llevando a cabo a nivel de vasos sanguíneos. ¿Ok? ¿Eso qué significa? Que la noradrenalina, al interaccionar con su receptor adrenérgico, en este caso alfa 1, va a desencadenar su mecanismo de señalización de tal manera que la proteína G se activa, le manda una información a la fosfolipasa C, luego él hace posible que el fosfoinositol difosfato se transforme en diacilglicerol y en IP3, luego el diacilglicerol hace posible que de afuera de la célula ingrese calcio y el IP3 de dentro del retículo endoplasmático salga calcio. Por lo tanto, al final, ¿qué va a producir como efecto? En este caso, la noradrenalina. Si estamos, por ejemplo, mencionando de la próstata, ¿qué va a generar? Inflamación. Entonces, se va a generar la HPV, la hiperplasia prostática benigna. En otras palabras, esta noradrenalina contribuye a que se desarrolle la hiperplasia prostática benigna. ¿Ok? Veamos entonces, cuando el médico lo diagnostica, va a tener que prescribir y probablemente le recomiende terazocina. Entonces, la terazocina, como hemos visto, es considerada como un fármaco antagonista, ¿verdad? Perfecto. Viene la terazocina, por lo tanto será consumido por el paciente y como él es un fármaco antagonista, va a tener que dirigirse a la diana molecular que ha sido modificada. Entonces, automáticamente, ¿qué es lo que va a suceder? Inmediatamente ese fármaco será transportado gracias a la albúmina hacia el lugar de acción. Inmediatamente, ¿qué va a hacer? Va a desplazar a la noradrenalina que estaba generando todo este cambio, ¿verdad? Como pueden apreciar, el antagonista, es decir, la terazocina, lo ha despejado a la noradrenalina. Por lo tanto, ¿qué va a ocurrir? Simple, inmediatamente ya no se va a seguir activando la proteína G, por lo tanto ya no se activará la fosfolipasa C. Eso significa que el PIP2 ya no seguirá convirtiéndose en diacilglicerol e IP3, por lo tanto el diacilglicerol no va a permitir que ingrese más calcio de afuera y finalmente el IP3 no va a permitir que se active el receptor IP3, por lo tanto no va a liberarse más calcio dentro de la célula y finalmente, ¿qué va a pasar con la HPV? Simple y llanamente habrá disminuido. Por lo tanto, la terazocina, al actuar como antagonista, disminuye los signos y síntomas clásicos de la HPV. Es por eso que la terazocina es considerado como un antiprostático. Perfecto. Veamos ahora
lo siguiente. El segundo gran grupo de fármacos antagonistas adrenérgicos se caracterizan porque ellos bloquean a los receptores beta. Ellos pueden tener afinidad por un solo receptor o por ambos receptores. ¿Eso qué significa? Pueden ser selectivos o no selectivos. Estos fármacos se caracterizan porque se pueden administrar por vía oral o por vía parenteral. Eso implica entonces que se pueden utilizar de manera ambulatoria o en casos muy particulares a nivel hospitalario. El mecanismo de acción consiste básicamente en bloquear a los receptores adrenérgicas beta, que puede ser beta 1 y beta 2. Teniendo en cuenta que cuando bloquean al receptor adrenérgico beta, es común que se empleen para los trastornos cardiovasculares. Y cuando se bloquean al receptor beta 2, se dan el efecto adverso. ¿Y cuál es el principal efecto adverso de estos fármacos que bloquean al receptor beta 2? Que simple y llanamente favorecen el broncoespasmo, es decir, generar broncoconstricción y por lo tanto signos y síntomas muy semejantes al asma bronquial. ¿En qué tipo de situaciones clínicas se pueden utilizar? Es común que el cardiólogo lo prescriba, por ejemplo, en el tratamiento de la hipertensión arterial, en las arritmias cardíacas, e inclusive en el tratamiento de la angina de pecho. ¿Ok? ¿Cómo se clasifican entonces los fármacos antiadrenérgicos beta? Se clasifican de acuerdo a su selectividad, aquellos que no son selectivos y aquellos que sí lo son. Por ejemplo, aquí tenemos aquellos que no son selectivos, es decir, bloquean al beta 1 y al beta 2. Aquellos que son selectivos, por lo tanto, bloquean solo al beta 1 localizado, en este caso, a nivel del miocardio. Pero hay otros que bloquean tanto al alfa como al beta. Y si ustedes pueden notar, la nomenclatura de este grupo de fármacos se caracteriza porque tienen una terminación de LOL, ¿ok? Como el propranolol, nadolol, alprenolol, pindolol, timolol, sotalol, alprenolol, etc. ¿Eso qué significa? Que cada vez que encontremos a un fármaco con esa terminología, automáticamente estamos frente a un antagonista beta adrenérgico o también conocido como beta bloqueador. ¿Estamos de acuerdo? Por ejemplo, en la primera lista de fármacos encontramos a todos aquellos que bloquean tanto al beta 1 como al beta 2, por lo tanto es no selectivo, teniendo en cuenta que el timolol es común y frecuente para casos de hipertensión ocular. En la segunda tenemos, por ejemplo, a los que bloquean específicamente y selectivamente al receptor beta 1 localizado en el corazón. Ahí está. Y finalmente, a los no selectivos porque bloquean tanto a beta como al alfa, carvedilol y la betalol. Aquellos que tienen un asterisco se caracterizan porque tienen actividad simpático-mimética natural. ¿Ok? ¿Eso qué significa? Que de alguna manera pueden estimular al receptor adrenérgico. Aquí tenemos prácticamente la misma información, ¿ok? Solamente estamos colocando aquellos que tienen actividad simpático-mimética con sí y no. Pero veamos cuál sería el mecanismo de acción. Este mecanismo ya lo conocemos, el mecanismo de la noradrenalina. ¿Y qué pasa si él se encuentra, por ejemplo, a nivel cardíaco? Ah, caramba, va a generar sus efectos. ¿Pero qué hace el antagonista? Simple y llanamente va a sustituir al agonista, por lo tanto van a generar su mecanismo de señalización. Muy bien, eso sería todo por el momento, estimados alumnos. Muchísimas gracias.